Ayer contamos con la presencia de un sujeto que para mí es importante porque ha sido fue una parte de mi vida muy importante. Luego nos perdimos como casi 5 décadas y nos volvimos a encontrar ahora que él se ha venido a vivir a España. José Ramón Fernández Peña, un buen amigo mío. Hicimos música, hicimos teatro, nos reuníamos, arreglábamos el mundo con otros amigos. Él tocaba el acordeón, yo tocaba la guitarra y pues eso ya era el principio de un desastre cataclísmico, ¿no? Nos acordábamos en casa de una amiga como el papá de la amiga a las 2 de la mañana ya baja y decía, ya se van a ir. Sí, señor, ya nos vamos a ir. Éramos jóvenes y éramos buena gente, y ahora somos viejos y somos buena gente. Pero José Ramón ha tenido una carrera espectacular en el mundo de la medicina en Estados Unidos, donde fue a dar, pues, por azares del destino, donde llegó a trabajar, a ser presidente de la Asociación de Salud Pública, es decir, de la sanidad, de la salud del público, no de la salud pagada con dinero público, sino de las cosas como la prevención de enfermedades, la higiene, la sanidad, etcétera. Fue presidente de la asociación que se dedica a eso. Luego hizo un proyecto maravilloso para integrar a trabajadores de la salud que eran inmigrantes en Estados Unidos y que no podían ejercer su profesión que ya tenían, que habían adquirido en otro país, que habían estudiado en otro país, y los sistemas necesarios para que esas personas pudieran trabajar, revalidar sus estudios y poder ser médicos, enfermeras, asistentes de todo tipo en el mundo de la salud en los Estados Unidos. Le hizo esto, lo trabajó con más de 23,000 personas, según nos contaba. Y bueno, yo quise hablar con él sobre el problema de la salud privada, de la sanidad privada, del seguro privado de salud en Estados Unidos, sus limitaciones, sobre migración y sobre el negocio de la medicina. Creo que es una conversación interesantísima, pero pues no ha tenido la cantidad de visualizaciones que yo consideraba que debía tener, pues simple y sencillamente porque los temas son interesantísimos. Creo que en su momento la gente vendrá a oír a José Ramón, que no a mí, y todo lo que tiene que decir respecto a estos temas que son fundamentales. Son fundamentales además por dos razones. Mira, la mayor parte de mi público es español y mexicano. Hay una gran parte de Colombia y de otros lugares, de toda América Latina, y alguno por allá en Ciudad Ho Chi Minh y en San Petersburgo. Pero en España hay un embate en contra de la sanidad pública, de la salud pública, encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es muy cercana a una empresa de salud privada, que es una excelente empresa de salud privada, eso no lo voy a negar en ningún momento dado, que tienen unos altos estándares de atención médica, etcétera, etcétera, porque finalmente, pues son una empresa privada y por lo tanto buscan quitarle espacios a la salud pública. A esa salud pública, la mayoría de las personas dependemos para conservar y recuperar nuestra salud cuando la perdemos. México, por otro lado, es un país que siempre ha querido tener una salud pública de buen nivel. La llegó a tener sobre todo en 3 espacios raros. Uno es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que tiene un servicio médico excelente. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el seguro que pagan los empleadores y los empleados, los trabajadores en México, y que tenía niveles de saturación y demás, pero que siempre ha tenido médicos de primera. Yo los médicos que conocí del Instituto Mexicano del Seguro Social eran profesionales como la copa de un pino, y no porque lo dijera yo, sino porque en los congresos internacionales en los que participaban y cuando presentaban su trabajo y las técnicas que estudiaban, las más recientes, eran brutales, eran excelentes, eran la mejor atención que podía recibir en el mundo. Y luego estaba la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, que cambió de nombre 1,000,000 de veces, no sé ahora ni cómo se llame, que trataba de darle sanidad a todas las personas que no pagan el seguro social, y que son la gran mayoría de los mexicanos, porque México es un país con una economía sumergida absolutamente enorme y un país que tiene una gran población que se dedica a las labores agrícolas, donde no hay seguro social. Si tú tienes tu pequeña parcela y la trabajas y vives en la miseria a la que se ha sometido al campesino y al indígena en México durante 800 años, pues no tienes esperanza tú de que te atiendan como debe de ser, ¿no? Entonces, en México
ha habido un desastre de salud, sobre todo en los últimos 6 años, espectacular, donde los intentos por darle salud a quienes no tienen un seguro social, ni tampoco se puede pagar un seguro privado, por supuesto, pues se han quedado sin apoyo. Hay millones de personas que se han quedado sin atención médica. Entonces la construcción de un sistema de salud, para algunos en México también es la construcción de un sistema privado, que ha habido un gran crecimiento de medicina privada, de atención privada en México, y por lo tanto creo que es muy importante lo que tiene que contar José Ramón, que insisto, se ha convertido, era un chico simpático que con él descubría el Lelutier. Imagínate, en su casa descubrimos al Lelutier, un grupo de amigos allá en el Jurásico temprano, ¿no? Y aparte de ser un chico simpático con una vis cómica extraordinaria, pues es un médico eminentísimo que ahora está viviendo aquí en España, que tiene muchas cosas que contar. Yo se los recomiendo, de verdad, de verdad.